Si nosotros en cambio usamos nuestros labios, nuestra lengua, las palabras para orar, para cantar a Dios, para clamar, para confesar pecados, para enseñar, para bendecir, para consolar, para exhortar, para defender al pobre y al necesitado, de seguro vamos a ser justificados por nuestras palabras. Entonces la decisión, congregación, es nuestra. Nosotros podemos escoger hoy si vamos a bendecir en vez de maldecir. Acuérdense que nosotros siempre les hemos tratado de decir, y nosotros creemos en esto porque es palabra de Dios. Proverbios 18:21. Yo ahora en el último encuentro yo me dediqué a estarlo preguntando en cada conferencia que me tocaba. Les dije, vamos a empezar este encuentro, pero nos vamos a memorizar un versículo muy sencillo de la Biblia que va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces tú vas a confesar las cosas buenas para que esas cosas buenas den fruto y tú te alimentes de las cosas buenas. Amén. Vamos a estar pasando al segundo punto. Perdón. Quería comentar un poquito sobre el texto que leí. Me encantó ese texto. Sí lo había leído, pero nunca había meditado en él. Por eso es tan importante la meditación de la palabra de Dios. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y la razón que estoy volviendo con este texto es porque nosotros, yo sé que el día de hoy, aparte de nuestro pacto que ya tenemos, vamos a tomar la decisión de las cosas buenas que se pueden hacer con la boca, ¿verdad? Orar, cantar, alabar, bendecir, enseñar, aconsejar, defender. Resulta que dice el apóstol Pedro que nosotros somos linaje escogido. No somos cualquier cosa. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido de Dios. Somos real sacerdocio. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos este evangelio. Somos comunicadores, somos embajadores del reino. Y para que lo hagamos, el apóstol Pedro siempre nos dice todo lo que somos. Entonces, para que no nos sintamos, yo no puedo hablar, yo no puedo decir, yo no puedo testificar, yo no puedo. No, te dice el apóstol Pedro, antes de mandarte a anunciar las verdades preciosas del evangelio, te dice, tú eres linaje escogido. ¿Cierto? Es que ella cuando me manda un texto me manda linaje escogido, tal cosa. Me encanta como lo dice. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él ya pagó el precio por nosotros. Somos todas esas cosas. Así que cuando tú te pares frente a alguien, no te pares con soberbia, pero ya recuerda quién eres. Eres linaje escogido y real sacerdocio. No tengas temor. Dios va a respaldar tus palabras. Su Espíritu Santo llenará su boca. Y como somos linaje escogido, por supuesto, el apóstol Pablo complementa lo que dice Pedro. Debemos hablar, dice, tres cosas, dice Pablo aquí. Sea vuestra palabra siempre ¿con qué? ¿Con qué? Con gracia. Volví a Colosenses 4:6. Mucha gente puede interpretar esto. El apóstol Pablo quiere que seamos bien graciosos, que contemos muchos chistes. No es gracioso ni pasarse de gracioso. Cuando dice que hablemos con gracia, es que hablemos. ¿Cómo recibimos la salvación? Por gracia. Y entonces, de gracia, vamos a hablar. Contar de que no éramos nada, pero que el Señor nos salvó, nos rescató, nos sanó, nos bendijo y cada día nos guarda en el hueco de su mano. Eso es hablar de la gracia maravillosa de Dios. Es hablar con gracia, es refiriéndote a la gracia que el Señor ha puesto en tu vida. Número 2, dice, vuestra palabra sea con gracia. ¿Y qué más? ¿Con qué? ¿Cómo le voy a decir? ¿A qué voy a andar con el salero cada vez que hable? Eso nos recuerda Mateo 5:13. ¿Qué dice el Señor Jesús que somos nosotros? Vosotros sois la sal de la tierra.
son los que le ponen gracia, saborcito al asunto. Ustedes son los que cambian una contienda en una pacificación, en armonía. Ustedes son los que cambian el problema en bendición. Ustedes son los que cambian la enfermedad en sanidad. Ustedes son mis enviados. Ustedes son los que están haciendo la transformación en el mundo. Por eso son la sal. Están preservando a esta generación adúltera y perversa. ¿La sal para qué sirve? No solo para sazonar, sino también para preservar. Cuando le ponemos sal a las carnes, como se usaban antes, que no había refrigeradora, se preservaban, que no se corrompieran, que no se pudrieran. Entonces nos está diciendo hoy la palabra: sazona tus palabras, que no salga pudrición de ella, que no salga corrupción de ella, porque como tiene sal, la sal la va a preservar de que no salga lo que se descompone. Amén. Entonces eso nos está diciendo el apóstol Pablo: con gracia, sazonada con sal, ¿y qué más? ¿Y saber cómo? Exactamente. Que no le digamos a un niño chiquitito respuestas que le daríamos a un adulto. Que sepamos hablarle a un joven. A veces le hablamos a los jóvenes como que fueran adultos. Se nos olvidó ya cuando éramos jóvenes y éramos locos. ¿Sí? Cuando uno está joven, que siente que va a conquistar el mundo y que es capaz de cualquier cosa. Y la mamá y los papás le dicen: ponte una chamarra, ponte algo que está haciendo frío. Y cuando usted mira, se salió en playera y anda sin chamarra. ¿Por qué? Porque cree que no se va a enfermar, cree todo. Entonces tenemos que saber cómo hablarle a un niño, bajarnos como al niño. Hablarle cuando le contemos una historia bíblica, contársela no bien serio y diciendo: y David venció al gigante. No. Hacerse chiquitito para David, hacerse grande para Goliat, para que el niño absorba esa historia. Hablarle a cada uno con lo suyo. Al joven, hablarle conforme su corazón, conforme sus deseos, conforme sus metas. Al adulto, hablarle de su familia, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, cómo mejorar cada quien en el área que de verdad va a necesitar. Eso es lo que nos está aconsejando Pablo en este versículo. 3 cosas bien lindas. Segundo punto. Me perdonan, pero no puedo tragarme eso. No. Proverbio 23, 21. Segundo punto, palabras de muerte. Perdón, Proverbio 21, 23. Palabras de muerte. Les leo: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Yo creo que con que nos aprendamos el 18, 21 y el 21, 23 ya la hicimos en esta vida. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Qué lindo. Voy a ir brevemente a una historia que está en Génesis 21. Esta segunda parte, Proverbios 21, 23. Esta historia está en Génesis 31. Es el momento, no voy a entrar en toda la historia porque es una historia larga. Es el momento en que Jacob ya está cansado de Labán, de todas sus mentiras, de haber trabajado 7 años por Raquel y le dan a Lea, de haberle prosperado su ganado, sus ovejas, sus cabras, sus chivos, todo, y nunca tiene paga, nunca tiene nada propio. Cuando quiere algo tiene que ir con Labán a pedírselo. Para este tiempo ya Jacob tiene 11 hijos. Dios lo ha prosperado, lo ha bendecido, pero Labán no lo deja crecer. Y en revelación el Señor le dice: bueno, ¿sabes qué? Vete, porque nunca vas a hacer nada aquí. Estás bajo la tutela de tu suegro, bajo el clan de los de Padán Aram, y no vas a hacer nada. Vete a Canaán, que es la tierra prometida, la tierra de tus padres, la tierra de la promesa, la tierra de tu abuelo. Sin decirle nada a su suegro ni a su familia, agarra a sus mujeres, sus hijos, sus pastores, porque dice que Dios lo había enriquecido muchísimo. Se llevan todo su ganado que Dios le había prosperado, todas las rayadas, las moteadas, las manchadas y las negras. No se podía contar el ganado de Jacob, salieron. Pero en la ida, Raquelita se le ocurre llevarse los ídolos de la familia. Se los lleva escondido porque
ella piensa que allí hay protección o bendición. A pesar que Dios había hecho un milagro en la vida de Raquel, que era estéril, todavía estaba confiando en los ídolos. Cuando Labán, en los 3 días que se fue, no se da cuenta que se había ido, llama a todos sus familiares, a todos sus trabajadores y lo empieza a seguir hasta que lo alcanza. Acuérdense que Jacob va con niños chiquitos, no puede avanzar tan rápido. Y va con ganado, tiene que ir al paso de ganado, mientras que Labán se vino con solo los hombres de guerra y lo alcanzó. Le reclama que no le dejó despedirse de las hijas, le reclama todo, pero Jacob empieza a darle razones. Tú sabías que Dios estaba conmigo, y como estaba conmigo, te bendijo a ti, pero nunca te saciaste. Ya quiero ir a mi tierra. Pero el reclamo de Labán realmente era porque se le había llevado los ídolos. O sea que la preocupación de él no era tanto las hijas como los ídolos. Y leemos en Génesis 31:30. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías? Porque tenías deseo de la casa de tu padre. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? El 32 dice así, y oiga bien lo que contesta Jacob: aquel en cuyo poder hallar tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce que lo que yo tenga tuyo, llévatelo. Jacob en ese momento no sabía que Raquel había hurtado los ídolos, no se imaginaba. Ese es el problema de tener tantas mujeres. No la había a conocer ninguna buena. Tenía 2 esposas y 2 concubinas, las doncellas de su... Entonces nunca entendió, nunca comprendió. Por eso Dios dice: serás fiel con la mujer de tu juventud, alégrate con la mujer de tu juventud, no seas infiel, una sola mujer, que haya transparencia con ella. Pero Jacob, como andaba de tienda en tienda, nunca alcanzó a darse cuenta que aquella mujer todavía andaba dependiendo de los ídolos, todavía no se había convertido. Cuando el papá buscó por todos lados, muy astuta, muy lista, Raquel fue siempre tremenda. Se sentó en ellos y le dijo a su papá que no se podía levantar a saludarlo porque tengo la costumbre de las mujeres. En Medio Oriente y en aquellos tiempos eso era una gran cosa, así es que el papá respetó que no se levantara y no encontró los ídolos. Pero la palabra ya había sido declarada. La palabra de Jacob, acuérdense que es un siervo de Dios que viene en la línea de la promesa de Jesús, que es un siervo que tiene autoridad en sus palabras. Usted también tiene autoridad en sus palabras. Mucho cuidado con lo que usted dice, porque usted tiene autoridad que Dios le ha dado. Él ya había dicho que aquel que tuviera los ídolos no viva, o sea, muera. Brevemente te voy a leer en qué pasó en Génesis 35. Génesis 35. Después que partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. No le dijo vas a vivir, solo le dijo que iba a tener al hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Ay, ay, ay. Es que le estaba poniendo, o sea, lo estaba marcando a su hijo. Eso quiere decir angustia, tristeza, dolor. Le estaba poniendo Benoni. Mas su padre, muy listo por cierto, el fundador de Israel, lo llamó Benjamín, que quiere decir mi mano derecha. Raquel murió en ese parto. Raquel no hubiera muerto. Era la amada de Jacob. Era un milagro viviendo, porque todas las demás mujeres no tenían problemas para tener hijos, pero Raquel sí. En Raquel se había manifestado Dios y aún así no se había convertido. Pero tal vez hubiera habido tiempo para que se convirtiera, pero Jacob declaró la palabra, que el que tenía los ídolos muriera, y se cumplió la palabra. Eso es lo importante de nosotros, controlar nuestra boca, nuestras palabras. Y voy a poner otro ejemplo pequeño y corto también. Está en el libro de Hechos, capítulo 5. En esos tiempos la iglesia primitiva era una iglesia que comía junta, que convivía junta, que se preocupaban los unos por los otros. Era una iglesia preciosa, y por lo tanto sucedían milagros maravillosos, porque Dios se gozaba en esa comunión.